Bienvenido, hermanos, otra vez a Mundo Adventista. Gracias por preferirnos y estar con nosotros todos los viernes. Así que no se aparten de sus pantallas, vamos a platicar con un hermano joven esta vez, así que no se vayan. Bienvenido, hermano Luis Eduardo Morales Torre, al Mundo Adventista. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación que me hiciste. Gracias, hermano, por aceptar y venir aquí a platicar con nosotros. Ya ve que nuestro testimonio, nuestro andar con Cristo dice mucho. Así es. Y hay muchas personas que no son de la iglesia, pero al ver el caminar que tenemos con Cristo, pues ellas también se interesen. Sí, ver nuestras luchas. Usted me dice que pertenece a la iglesia Almendros. Así es, estamos ahí en la iglesia Almendros, creo que tiene alrededor de entre 5 o 6 años más o menos que estamos ahí en la iglesia Almendros. Nos recibieron muy bien. Fue justamente después de que estaba ya pasando la pandemia, buscamos una iglesia que estuviera abierta y pues encontramos esa y nos recibieron muy bien y nos sentimos muy a gusto, así que ahí estamos. ¿Llegaba usted a otra iglesia? Llegaba a otra iglesia, llegaba antes a la iglesia de Laguitos. Laguitos. Ahí estuve, de hecho ahí fue la primera vez que me bauticé, hermano, porque yo ya tengo un segundo bautismo. Pero la primera vez que me bauticé fue ahí en el año 2011. 2011. Ahí en Laguitos. Ya tiene 14 años. Sí, aproximadamente, sí. Así es. ¿Originario de dónde es usted? De Tuxtla Gutiérrez. Acá, 100% conejo. 100% conejo, exactamente. Mi familia toda es de aquí, mis abuelos, mis papás, todos acá. Bueno, quiero preguntarle algo, hermano. ¿Cómo llegó usted a conocer a Cristo? ¿Cómo llegó a conocer el Evangelio? Pues es una historia bastante, vamos a decir así, graciosa. Fue en la juventud, cuando estaba aproximadamente, yo creo que como unos entre 18 y 19 años por ahí. Yo buscaba dónde estudiar mi preparatoria. Uh-huh. Yo fui un joven muy difícil, ¿no? Porque siempre tuve problemas en la escuela, en todos lados, ¿no? Fui muy rebelde. Entonces, en ese entonces, la única escuela que me podía recibir era una preparatoria que fuera pagada, porque las de gobierno no me recibían por mi carta de mala conducta que yo traía, ¿no? Entonces, un amigo me dijo, ¿sabes qué? Yo estudié la prepa en un colegio, me dice, de Gilberto Velázquez, me dice. Y ve ahí, dice, allá vas a pagar tu colegiatura, te tienen que dejar entrar. Así que fui, me presento, hablé con la directora, me dieron la oportunidad de entrar, obviamente, ¿no? Pagando colegiatura y todo. Entré por eso, para tratar de terminar mis estudios de preparatoria. Obviamente en ese momento yo no quería saber nada de la iglesia porque pues yo vengo de una familia católica, se podría decir, aunque pues son los católicos que de repente llegan y de repente no llegan y de repente no saben nada, ¿no? Solo las fiestas. Entonces llego y pues el sistema educativo adventista en el Colegio Gilberto siempre tiene una materia que es relacionada con la Biblia. Sí, sí. Y que a veces te llevan a que vayas a pues a la iglesia, ¿no? De repente. Así conocí la iglesia adventista por medio de la Gilberto Velázquez. Salgo de la Gilberto Velázquez, resulta que años después yo estuve en un grupo musical. Obviamente era música del mundo, secular. ¿Verdad? Secular. Y estuve durante mucho tiempo como vocalista de un grupo, pero me empezó algo a suceder, algo extraño, ¿no? Resulta que me empezaron a dar como... Un médico me dijo que eran como ataques de ansiedad. Un psicólogo me dijo que era ataques de pánico. Pánico. Ajá. Y fui con médicos, fui con psicólogos, psiquiatras para que trataran de ver qué cosa era lo que yo tenía. Y no lo encontraban. Me daban medicamentos, sedantes, pastillas, todo. Estuve así durante 2 años yendo a terapias. Bastante. Sí. Al punto de que yo no salía de mi casa, bajé de peso,
bueno, muchas cosas, ¿no? Descuidaste el estudio en ese tiempo. Descuidé el estudio, me salí del estudio, yo estaba trabajando, ya estaba en un trabajo, por poco también me quedo sin trabajo porque por los ataques que me daban como de pánico, como de... era una situación fea. Entonces empecé a llegar a un grupo de autoayuda, que les dicen, ¿no? Pero una persona de ahí me dice, oye, me hizo una pregunta bien curiosa, ¿no? Yo siento que en su momento haber sido Dios que mandó a esa persona a preguntarme lo siguiente, me dice, oye, dice, pues aquí estamos tratando todos de salir adelante con nuestras emociones y todo eso. Me dice, pero, ¿qué es lo más, o cuál es el poder, dice, que tú crees que hay más grande, dice, que nosotros como seres humanos? Y pues mi respuesta, sin pensar, fue decir, pues yo creo en Dios. Y me dice esta persona, ¿y tú conoces quién es Dios? Y le digo, pues el que me ha enseñado mis padres, ¿no? Que va uno a la iglesia, que está ahí en la imagen esa. Ajá, exacto. Y me dice, no, dice, pero conocerlo, o sea, saber quién es, qué te pide, qué te ofrece, qué es lo que, quién es Dios. Y me clavó la idea. Yo seguía todavía batallando con esos episodios de ansiedad. Y me acordé. Dije, si necesito buscar a Dios, tengo que buscar una iglesia. Empecé a buscar, fui a las iglesias pentecostés, fui a bautistas, evangélicas, pero en todas siempre encontraba algo que no me cuadraba del todo. Tuviste el mismo recorrido que yo. Yo fui también a la pentecostés, fui a la bautista, una iglesia que se llama Emmaus Bautista. Y así fue el recorrido también. Sí. La verdad que sí. me vino a la mente. Sí, así fue. Algunos que de repente saltaban, brincaban y yo me desconcertaba y decía, no, aquí no es lo mío. A mí me dio miedo. Otras que de repente caían al piso y como que les convulsionaban y no. Sí. Y no, ninguna de ellas. Y después de pasar en varias, dije, bueno, pues ¿por qué no voy a la iglesia esa en la preparatoria donde estuve estudiando? Y ahí me acerqué a la iglesia de Laguitos, precisamente. Yo creo que debe haber sido en el 2000, no sé, me bauticé en el 2011, debe haber sido como en el 2000 aproximadamente. No, un poquito después. Llegué a la iglesia, empecé a conocer la iglesia. Las cosas en la iglesia adventista son más tranquilas. Sí, todo. Sí, más todo solemne. es más, no sé, como con más orden. Sí, ¿no? solemnes. Exactamente. Entonces, y lo que yo buscaba era precisamente tener algo de paz. Así que me empecé a interesar por la iglesia, qué decía la iglesia, cuáles eran sus principios, cuáles eran sus ideales, sus creencias, ¿no? Y ahí fue donde empecé mi recorrido en la iglesia adventista. Así llegué, me dieron la fe de Jesús. Me acuerdo que la persona que me dio la fe de Jesús, yo creo que debía haber sido tal vez una persona complicada para ella, porque cada cosa que me daba, yo le preguntaba, bueno, pero explícame por qué. Dime en dónde está escrito. No me digas nada más lo que tú crees, que demuéstramelo aquí escrito. A mí no me vas a inventar las cosas. Quiero que me expliques el por qué esto, por qué lo otro y por qué aquello, ¿no? Así que nos llevamos un buen tiempo estudiando la fe de Jesús. Después de eso yo me adentré a estudiar más a fondo todas las doctrinas de la iglesia. Para no hacerse la más larga, hermano, 5 años después de estar en estudio, me bautizo. Decido bautizarme. Sí, ahí en la iglesia de Laguitos. Y ahora que ya caminas con Cristo, ¿cómo te sientes? Es diferente, hermano. Yo le contaba, porque incluso los compañeros, amigos que tuve ahí en la Gilberto Velázquez, cuando se enteraron que yo me había bautizado, incluso muchos de ellos le platicaban a sus familias, le decían, ¿se acuerdan del joven que estaba conmigo ahí en la Gilberto? ¿Cómo era del rebelde? ¿Cómo era de esto? ¿Cómo era de lo otro? Se bautizó y mucha gente se acercaba a mí diciéndome, oye, tú eres el joven de la historia que me cuentan que eras así acá y de repente que te bautizas. Sí, yo soy, le digo, yo soy. Hermano, yo antes de conocer la iglesia por completo y antes de que todo esto sucediera en mi vida, yo tomaba, fumaba, estaba en el grupo de música, tenía una vida bastante desordenada y de repente
todo dio vuelta, ¿no? Mi vida se cambió por completo. El hecho de haber estudiado durante mucho tiempo las doctrinas de la iglesia afianzó mucho mi fe en la iglesia, al darme cuenta de que la iglesia adventista no es una iglesia creada porque a alguien se le ocurrió y dijera, pues hagamos una iglesia, ¿no? La iglesia adventista ha sido fundada en una profecía bíblica. Sí. Bíblicamente está el momento y la manera en que la iglesia iba a nacer, y todo eso fue fortaleciendo mi fe. Mi vida cambió, mi familia también fue como que, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo te vas a bautizar en esa iglesia? Que no sé Es lo qué, que te iba a por preguntar, acá. ¿qué dijeron tus padres cuando Hijo, supieron todo eso? Mis papás, creo que ellos, aunque no estaban del todo De a acuerdo. gusto, Sí, sí. pero creo que al ver el cambio que yo tenía en la vida, creo que para ellos fue como que, ay, mi hijo está agarrando otro camino, ¿no? Mis abuelos sí, como son de, obviamente, Sí, no ideas más pues más arraigadas a sus costumbres, Ujú. sí, incluso me llegaron a decir que no, tú vas a ser de los apartados, de los que no vamos a querer y todo, ¿no? Siempre le cuento a quienes he podido que una vez uno de mis abuelos se acercó a mí en una fiesta y me dijo, no, dice, tú eres de los aburridos, dice, de la familia. Me hizo llorar, De los obviamente. que no bailan. Sí, tú ya no bailas, tú ya no esto, ya no tomas, tú ya no. ¿Mm? Pero no pasó mucho tiempo después, él también en una reunión igual de la familia, me acuerdo que se acercó a mí y me dijo, me abrazó y me dice, hijo, dice, de todos mis nietos, dice, tú eres el único que ha agarrado un buen camino. No. Y eso Sí. cambió por completo. Y es lo que, como te decía de momento, el testimonio cuenta mucho. Y la gente siempre se da cuenta. Sí, 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 sí. De hecho, compañeros del trabajo igual también, que me conocieron cuando entré a trabajar ahí. Incluso la hermana que fue el contacto, ¿no? Para que nos comunicáramos. Ella me conoció cuando entré a trabajar ahí. Yo iba un arete acá, con un piercing aquí, cabello largo, ¿no? Así llegué a trabajar y así me conoció mucha gente y de repente mi vida pues cambió por Dio un completo. cambio. Así es, sí. Ahora que ya conoces, que caminas con Jesús, ¿qué significa la fe para ti? La fe es una lucha constante, hermano. Cuando yo llegué aquí a la iglesia de Almendros, había pasado una situación compleja conmigo. Cuando yo estuve en la iglesia de Laguitos, por lo mismo de que, pues, de alguna manera yo tuve esa cercanía con toda lo que es la doctrina de la iglesia, la verdad es que fue algo que me ayudó mucho en cuanto al conocimiento de la iglesia, ¿no? Entonces, se me hacía fácil, por ejemplo, a mí dar un tema, un sermón, y de pronto empecé a, vamos a decirlo así, a tener los cargos en la iglesia, ahí en Laguitos. Empecé como diácono, luego fui maestro de célula, luego fui director de escuela sabática, después fui de ministerio personal, de pronto ya me hicieron encargado de iglesia, después cuando me vine a dar cuenta ya anciano de iglesia, y en poco tiempo de estar ahí en la iglesia de Laguitos, me ordenan como anciano. Has tenido varios cargos ya. Así es. Ya como anciano de iglesia ordenado en Laguitos, pues Satanás es Satanás. Sí, soy. La vida cristiana siempre es de lucha, de constante estar cuidando nuestra vida espiritual, de no separarnos de Cristo. Es una constante vigilancia en nuestra vida espiritual, hermano. Eso para mí, eso es la vida cristiana. Porque el enemigo atacó mi vida en ese momento. Me retiré de la iglesia. Estuve, creo que como 3 años fuera de la iglesia, preguntándole a Dios por qué, si yo era un servidor tuyo, si yo fui anciano en tu iglesia, por qué me pasan ciertas cosas en la vida, por qué estoy en esta situación y a punto de irme de la iglesia. Y es que el enemigo sabe cuando alguien le sirve con sinceridad y es blanco
Sí, sí, para sí. atacar. Exactamente. Y yo creo, hermano, creo que tal vez el hecho de, pues no llevaba mucho tiempo tal vez en la iglesia. Sí tenía mucho conocimiento. Muchos hermanos me decían y se acercaban a mí para decirme, oye, ¿qué tanto conoces tú de la iglesia en tan poco tiempo? Y gente que tiene años aquí en la iglesia no conoce tanto como tú. Y sí, hermano, porque eso es algo que mi madre me inculcó mucho, la lectura. Entonces yo agarré todos los libros, y manual de iglesia, libros de Elena de White, estudiar la Biblia, todo. Entonces yo tuve un cúmulo de conocimiento, pero tal vez mi vida espiritual no estaba del todo sólida en Cristo en ese momento. Entonces, creo que me pasó lo que muchos creemos que no nos va a pasar nunca, el decir, ya la hice, estoy bien. Y creo que por ahí fue el punto débil que Satanás entró, pasó algo en mi vida, me salgo de la iglesia y justo viene la pandemia. En ese momento fue. ¿Qué? En el 19. Estamos hablando, sí, como por ahí de 2019. 2019. 2019 más o menos. Algunos hermanos se comunicaban conmigo por teléfono porque nadie podía visitar a otros hermanos por el miedo de la pandemia. Yo creo que fue más miedo que nos metieron. Sí, exactamente. Entonces, a algunos hermanos me hablaron por teléfono y todo, pero de pronto, pues, cada quien con la situación de esa pandemia, pues, preocupados por su familia. Fue un momento para mí difícil en cuanto a la fe, porque fue ahí donde yo dije, pues, me voy de la iglesia, ¿no? Agradezco mucho a una hermana ahí de Laguitos, la hermana Yasuri. Ella, en un momento muy complicado de mi vida, cuando yo dije ya no voy a regresar a la iglesia nunca más, pareciera como que si hubiera sido una respuesta de Dios, porque sin querer en ese momento ella me manda un mensaje por WhatsApp diciéndome, hermano, aquí en la iglesia de Laguitos le tenemos mucho aprecio, siga luchando en la fe. Y fue como que si Dios me hubiera dicho, oye, ¿qué pasa? Bálsamo. Tienes que seguir luchando, ¿no? Ahí fue que dije, no, pues voy a regresar a la iglesia y tengo que regresar a la iglesia. Años después, cuando empezó ya a salir todo lo de la pandemia, fue que empecé a buscar la iglesia de nuevo y encuentro la iglesia de Almitos. Y no sé si te pasó a ti, pero los que hemos tenido esa mala experiencia de retirarnos por un tiempo de la iglesia, yo siempre he dicho es que cuando el Espíritu Santo trabaja más fuerte en uno, porque llega el momento en que sientes la necesidad de regresar. Sí. Y yo tanto en mi caso fue que me ponía yo a estudiar el Tesoros de Vida, el conflicto de los siglos. En ese tiempo que me separé, es cuando más estudié y es lo que me ayudó a volver a tornar. Volver otra vez, sí. No, sí, realmente nunca tuve, yo siempre le digo a mi esposa, le digo a ella, algo que hacía que yo no me olvidara, que Dios siempre me seguía esperando, era cuando llegaba el viernes en la tarde. Porque yo no estaba llegando a la iglesia. Pero todos los viernes en la tarde era como que un recordatorio de qué estás haciendo acá en el mundo, si tú no perteneces al mundo. El viernes en la tarde a veces yo estaba viendo televisión y todo, pero... Estaba inquieto. Sí, entraba, ya empezaba a oscurecer y era así como de que debería yo de apagar la tele. Así pasa. Debería yo de hacer, ¿por qué no? Hoy es un día especial y aunque a veces hacía yo caso omiso, pero siempre estaba eso. Como usted bien dice, hermano, yo creo que el Espíritu Santo estaba ahí. Oye, ¿qué haces acá? ¿No? Tú ya no eres de aquí, tú debes de regresar a Dios. Y así fue, regresé a la iglesia, tendrá un año, hermano, un año que todavía. me bauticé. ¿Qué tiempo estuviste separado del Señor? Pues aproximadamente fue el 19, 20. A finales del 2020 creo que fue que se empezó lo de la pandemia. Sí. Ahí fue donde empezamos a buscar iglesia y empecé a asistir a Almendros, pero tenía yo ese temor, no sé, ¿no? El hecho de me bautizo otra vez, le vuelvo a fallar a Dios, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces seguía yo asistiendo a la iglesia, los hermanos me decían, bueno, ¿cuándo? Bautízate ya, ¿no? Hazlo otra vez. Y yo siempre poniendo pretextos de nuevo hasta que el año pasado, fue el 25 de octubre del año pasado que le dije a mi esposa, es momento.
porque mi esposa tampoco era bautizada. Pero sí era simpatizante de la iglesia. Y empezó a llegar conmigo. Yo a ella la Contigo. conocí por ahí del 2019, la conocí aproximadamente. Y me acuerdo mucho que íbamos en la combi en ese momento, yo noviando pues con ella. Y no sé, me acuerdo por qué salió la plática y le digo, oye, fíjate que yo soy adventista. Yo ya estaba retirado, pero le digo, yo soy adventista. Y me acuerdo que me dice, ¿cómo que eres adventista? Me dice, me hubieras dicho eso antes de que saliéramos. Dice, yo no quiero saber nada de los adventistas. Digo, ¿cómo? ¿Por qué? No, dice, los adventistas son los que no hacen nada en sábado. No, espérate, le digo, déjame que yo te explique cosas del sábado. No quiero saber nada. Y se lo recuerdo porque le digo, a ver, no que no quería saber nada. Le digo, ya estás bien bautizada, ya tienes hasta cargo en la iglesia, le digo. Pero sí, junto con ella empezamos a llegar a la iglesia de nuevo. Ella me animaba, me decía, ¿sabes qué? Si vamos a ir a la iglesia, vamos bien, me decía. Y yo, ok, vamos, pues ya íbamos a la iglesia. Y prácticamente ella me llevaba a mí. Y cuando estábamos allá, yo le explicaba a ella, ¿no? ¿Y eso qué significa? ¿Y qué hicieron? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es la Santa Cena? Que lo estabas preparando. Yo le estaba diciendo y contando, ¿no? Y hasta que llegó un momento, le digo, fue el año pasado, que ya le digo, ¿sabes qué? Ya no hay para dónde ir. Dios nos está llamando, estamos en la iglesia, nos sentimos bien y ahora sabemos que tenemos que ir a Dios. Así que ahí fue donde tomamos la decisión de bautizarme, de rebautizarme y ella de bautizarse en la iglesia adventista por primera vez. Sí. Una historia muy, muy bonita. ¿Con tu esposa, sus familiares no se pusieron? No. Ellos llegan a otra denominación cristiana también, pero yo incluso cuando empezamos a ir, yo le dije, mira, yo quiero que si quieres llegar a la iglesia conmigo, sea porque tienes el deseo de llegar, no porque yo llego o porque yo voy y te sientas comprometida a ir también. Sí, ¿no? Sí. A que tengas que ir. No, le digo, si quieres ir a la iglesia donde van tus papás, adelante. Le digo, yo no tengo ningún problema, no quiero que sea forzado que vengas conmigo. Y ella me decía, no, fíjate que yo también me siento bien aquí donde llego contigo. ¿Sí? Incluso en algún momento me platicó que en la iglesia donde van sus papás, su mamá me dice, hay cosas que no muy me gustan, ¿no? Y en cambio acá siento que todo es más tranquilo, es más relajado, dice, la música no es tan estridente, los sermones no son tan gritados como los dan sí, a donde voy con mi mamá. Dice, entonces yo me siento bien aquí. Y obviamente, al igual que yo creo que todos los que conocemos la iglesia adventista, el evangelio ya de grandes, empezamos a hacer preguntas, ¿no? ¿Y por qué el diezmo? ¿Y por qué esto? Sí, por lo regular siempre cuestionamos ciertas cosas. Así es. Sí. El sábado, dice, es que me va a costar guardar el sábado. No, le digo, mira, ponlo en las manos de Dios y Él lo va a hacer, ¿no? Y ahorita, pues, felices en la iglesia. Gracias a Dios, con cargos en la iglesia que nos han dado desde que ¿Qué cargo tienes ahorita? Ahorita me dieron de diácono, me dieron de director de canto, me dieron de subdirector de ministerio personal y solamente esos tres. En esos tres me dieron para este año. El ministerio personal es algo... Sí, maestro también de célula. Líder. Sí, líder de célula, ahí estamos. Pues has tenido varias cargas. Te quiero preguntar algo. Tú me dijiste que cantabas secularmente. Ajá. ¿Cómo fue que te decidiste a cantar dentro de la iglesia? Porque por ahí un pajarito me dijo que eres cantante y que cantas bonito. Pues... Porque es muy diferente venir de la vida secular de cantante allá, venir aquí. Y es algo que a mí me gusta mucho. La música siempre me ha gustado. Toda mi familia ha sido, toca algún instrumento, canta o algo. Yo estuve en la música secular muchos años. Trabajé de eso durante, creo que fueron como 10 años, porque empecé desde muy joven en la música secular. Y cuando llego a la iglesia, lo que muchos a veces me preguntan es, oye, después de estar en la música secular,
llegar a una iglesia donde la música son himnos muy solemnes, sí, muy tranquilos, muy así, no fue un choque para ti. Y fíjese, hermano, que por el contrario, cuando yo llegué a la iglesia adventista y empecé a escuchar la música o los himnos que la iglesia adventista tiene, para mí fue como un refrigerio a mis oídos, porque de la música estridente a la que yo estaba acostumbrado, de repente llegó algo que me trajo calma y paz. Entonces para mí no fue como que, ay, qué aburrida la música de la iglesia, no. Al contrario, para mí fue como, qué bonita la música de la iglesia, ¿no? Qué bonita la forma de cantar en la iglesia de una manera ordenada, de una manera que inspira, de una manera que te eleva a Dios y no el ruido que estoy acostumbrado en el mundo. Porque cuando yo fui a otras iglesias, que le contaba en un inicio, yo llegaba y decía, pues para estar en esto lo puedo estar en un concierto allá afuera. Sí. Estar brincando, estar con el sonido a todo lo que da, estar con las baterías, estar con las guitarras eléctricas, pues en el mundo de eso estoy escapando, pues, ¿no? Entonces cuando yo llego a la iglesia adventista, la música para mí fue completamente diferente. Ahora, en cuanto yo entré a la iglesia, no entré bueno, yo canto y a ver, voy a empezar a cantar aquí, no, porque uno de mis miedos o mis temores era que pues en la música secular realmente el que canta lo que busca es la atención del público, ¿no? Y se siente bonito que todo el mundo llegue y te diga, ay, qué bonito cantas, y te aplaudan y te hagan y todo. Y eso eleva la autoestima de una mala manera porque te centras en ti. Es en el ego de un... Exactamente. Sí. Entonces, cuando yo llegué a la iglesia y obviamente supieron que yo cantaba, muchos me dijeron, oye, ¿por qué no cantas? Y yo siempre les decía, no, mejor no. Porque uno de mis temores era precisamente el hecho de, bueno, ¿y si pierdo de vista por qué estoy acá? ¿No? Porque de alguna manera, pues como ser humano me gusta ser admirado, ¿no? Sí, es obvio, todos tenemos, pero uno ahora sí, nosotros sabemos que cuando alabamos a Dios es a Él. A Él. Por a veces cuando participamos le digo, bueno, todos los cantantes que vienen no le cantan a los miembros. Ajá. Le cantan a Dios, solo que a nosotros nos gusta cómo canta la persona. Ajá. Y una cosa es admirar, o sea, ¿cómo decir? Reconocer qué bien canta la persona. Pero la persona también debe reconocer que no debe irse más allá, sino que la alabanza es a Dios, exactamente, Dios. ¿No? Y que si tenemos algún don, se lo debemos a Él. Sí. Y creo que después de este segundo regreso que yo tuve a la iglesia, entendí muchas cosas, hermano. Entendí el hecho de que nosotros no somos nada sin Dios. Sí, así es. Y sí. Que uno puede tener mucho conocimiento de algo, pero eso no significa tener una relación con Él. Uh-huh. Que lo más importante es conectarse con Cristo. Sí, la relación estrecha con Él. Exactamente. Y ya en ese sentido, ahorita que estoy aquí en la iglesia de Almendros, pues yo le dije a Dios, Señor, yo quiero utilizar el don que tú me has dado para honrar tu nombre. Y siento que es el momento de hacerlo. Así que ajá. Empecé a cantar en la iglesia. Le digo a mi esposa, yo siempre, ahorita lo que hago es, cuando estoy ensayando, pues le digo, Señor, es para ti, ¿sí? Yo no voy, como decía usted, yo no voy a cantar a los hermanos, ni quiero que el hermano Luis, qué bonito canta, y no. Yo lo que quiero es alabar tu nombre. Honrarlo. ¿No? Honrar tu nombre, cantar para ti, que tú te sientas a gusto, tratando de que lo que yo le cante a Dios sea algo que le agrade a Él, ¿no? Sí. Y no algo agradable a los demás, ¿no? Sí. Sino que ¿Tú tocas instrumento, algún instrumento? La guitarra, así es. ¿Quieres cantar un pedacito? No, ya tiene rato que no toco la guitarra, pero sí toqué mucho tiempo la guitarra. Ajá. Y pero ya tiene mucho que no practico, ¿no? Pero, ahorita con pistas, cantas ahorita con pistas, canto con pistas, y pues tratando de servir a Dios, ¿no? Más que nada cuando hay alguna campaña de barrio, alguna campaña... Sería bueno que nos proporcionaras tu
tu número, que lo dijeras, por si alguna iglesia. En eso es que batallamos a veces, Ajá. que viene campañas de barrio, ahorita viene la semana de gratitud. ¿A quién invitamos? ¿A quién invitamos? ¿A quién ¿Sí? invitamos? Y ya si quieres proporcionar tu número, lo puedes decir ya por si alguien ahí. Bueno, pues sí, hermano, mi número telefónico de WhatsApp es el 961-333-6625. Ahí si en algo puedo apoyar, adelante, ¿no? Hemos estado aquí con la iglesia. Ahorita, pues prácticamente en las campañas que ha hecho la iglesia hemos participado o en los programas de la iglesia nada más, ¿no? Sí. Pero pues la idea es precisamente poder apoyar en las campañas que se necesiten, pues con los hermanos que así lo requieran, ahí vamos a estar. Ahí está, hermanos. Claro que sí. Si no saben a quién invitar, aquí tenemos un hermano que después de cantar en la vida secular, que cantar secularmente hablando, o como otra vez estoy pronunciando mal, en el mundo, para no andarme confundiendo, ahora le alaba a Cristo. Así que si ya saben, ahí está el hermano para que ustedes lo inviten, Luis Eduardo Morales, hermano. Hermano, ¿qué significa para usted ser un discípulo de Cristo? Híjole, ser un discípulo de Cristo es aprender todos los días de Él. Aprender de Él todos los días. Yo siempre se lo he dicho a mi esposa, mira, a veces tú puedes tener un versículo de memoria que dices, bueno, cuántas veces lo he escuchado, ¿no? Y cuántas veces lo he leído, pero a veces esos versículos toman vida cuando estás pasando una situación difícil. Le voy a contar algo, hermano. Fíjese que fue a inicios del año, no, como a mediados del año pasado, le detectan a mi mamá cáncer de mama. Y empezamos con la batalla con el cáncer de mama. Ella entró a operación con los tratamientos. De hecho, este día martes en la noche salimos en la Ciudad de México por tratamientos que va a tener ella. Mañana. De radioterapia, sí, mañana. Mañana en la noche salimos a México. Y cuando llegan esos momentos en la vida, uno se pregunta, ¿por qué nos está sucediendo todo esto? Sí, ¿no? Como ser humano siempre pasan esas preguntas. Algo que yo le agradezco a Dios es que justo antes de que a mi mamá le diagnosticaran el cáncer de mama, ella le entrega la vida a Cristo. Le entrega la vida a Cristo. Yo con ella, desde que llegué a la iglesia, siempre le decía, ve conmigo a la iglesia. Y se iba, llegaba, ¿no? Y todo. Pero cuando ya llegaba el momento de decirle, ¿te quieres bautizar? Ella decía, no, yo no. Yo llego y me siento bien, pero a mí no me hables de bautizarme, ¿no? Desde el 2011. Ajá. Ahí estoy con la batalla con ella, estudiando la fe de Jesús, y yendo a su casa, y invitándola a la iglesia, que vamos para acá, vamos por allá. Y precisamente el año pasado fue que a mitades del año más o menos, ella me dice, ¿sabes qué? Me voy a bautizarme. Y yo, ¿cómo? Ni lo creía. De hecho, incluso la entrevistaron también cuando estuvieron las campañas y todo. Sí, llegaron y la entrevistaron, por ahí está el video. Y de que contara su historia, qué cosa había pasado con ella, porque después de tantos años de repente dijo, me bautizo, ¿no? Justo después de eso, unos meses después, le diagnostican cáncer de mama. Y uno le pregunta a Dios, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Y uno tiene que ejercer la fe. Dios dice que todas las cosas que le suceden a sus hijos van a ser para bien. Así es. Y cómo encontrarle el sentido, el hecho de que estuviera pasando eso en la vida de mi madre fuera para bien. Entonces, ser discípulo de Cristo es aprender todos los días, ¿sí? Y esos versículos que a veces uno los lee y dice, hasta de memorias me los sé, toman sentido cuando pasa unos ciertos momentos en la vida. Y ese versículo que dice, no temas, sé fuerte. Mira que te mando que seas valiente. ¿Sí? Y resonaba en mi mente, en mi cabeza, y es cierto. Y yo le decía a Dios en la iglesia un sábado, le decía, Señor, no entiendo qué está pasando en la vida de mi madre, ni por qué está pasando todo esto. Si ella te entregó tu vida, pero
tú estás al frente de todo esto y tú lo que nos has dicho es que nos esforcemos, que seamos valientes, que tú vas a estar con nosotros. Ella pasa todo su proceso y gracias a Dios, tanto la operación como los estudios y todo fueron buenos para ella. Y prácticamente ya ahorita vamos a México, que vamos a ver lo de sus radioterapias y ya está fuera de toda esta situación del cáncer. Ay, Así que sí, incluso muchos hermanos le han dicho a mi mamá de la iglesia, le han dicho, oiga, pero ¿la operaron de cáncer de mama? Sí, es que la vemos como que si no tuviera usted nada, está pero bien, hasta más, más joven se ve, ¿no? Más sí, no parece que estuviera. Y yo le digo a mi mamá, ¿es Dios? Sí, es que Dios, ahora sí, por eso son estos programas, para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ver las maravillas que nuestro Señor Jesús hace. Ajá. Que Jesús hace. Y pareciera que no, pero en la vida de la persona va trabajando poco a poco, hasta que llegó el momento en que se bautizó y ahora ha comprobado las maravillas de Dios. Sí. Claro que también tenemos que aceptar cuando la voluntad de Dios es diferente. Es diferente. Sí. Yo le decía a mi madre justamente porque ella me hizo una pregunta y me dice, ¿por qué me tenía que pasar esto a mí? Y le digo, mira, más que preguntarte eso, deberíamos de darle gracias a Dios, le digo. Porque Dios ya sabía que el enemigo iba a poner eso en tu cuerpo. Él ya lo sabía. A Dios no le toma nada por sorpresa. Y por eso removió tu corazón de tal manera que antes de que pasaras todo esto, tú le entregaras tu vida a Él. Porque no iba a ser lo mismo que tú pasaras esta enfermedad estando sola a que lo estés pasando estando con Él. Por eso Él movió tu corazón para que tú te entregaras a Cristo antes de que esto viniera. Y ahora estás pasando este proceso, pero Cristo está caminando a tu lado. Así es. Conocemos la historia de Job. Exactamente. Un hombre intachable, temeroso de Dios, y también pasó una situación así. Uh-huh. Pero él se mantuvo firme, a pesar de su debilidad como hombre, se mantuvo firme, confiando en el Todopoderoso. Así es. Hermano, el tiempo es breve. Quisiera usted decir algo para aquellas personas que están empezando en su caminar cristiano, algo que quiere usted agregar. Pues yo quisiera decirle a todos aquellos que tal vez estén llegando apenas a una iglesia, que lo estén pensando. Tengo un amigo que me escribió hace poco y me dice, fíjate que he estado pensando en ir a la iglesia, me dice. Y le digo yo, ¿y qué estás esperando, me dice? Y él me dice, es que hay muchas cosas en mi mente y en mi vida que todavía tengo que ordenar. Y le digo, si estás esperando eso, nunca va a suceder, le digo. El único que va a ordenar tu mente y tu vida es Cristo. Y si no vas a Él, todo el tiempo vas a vivir de esa manera desordenada. Así que si están pensando todavía, si van a Cristo, ya no lo piensen más. Tienen que ir a Él. ¿Sí? Yo soy un testimonio de eso. Le inicié contando, hermano, la situación que tuve con los psicólogos, psiquiatras y todo eso. Después de bautizado, todo eso se fue. No volví a tener un episodio. Y los médicos, los psiquiatras, los doctores, nunca entendieron qué fue lo que me estaba pasando. Y únicamente Dios lo quitó de mi cuerpo. Ni siquiera yo sé en qué momento se fue, ni qué fue lo que lo provocó. Lo único que sé es que desde que me agarré de Cristo Jesús, mi vida ha ido cada vez mejorando más y más. Psicólogo de psicólogos, Jesucristo, que nos transforma y cambia nuestra vida. Bueno, hermano Luis Eduardo Morales, me dio gusto que haya estado usted aquí con nosotros, que haya usted venido a compartir su historia de vida. Gracias. Y un recuerdo de que haya estado usted aquí con nosotros. Muchísimas gracias. No, pues agradezco mucho la invitación que me hicieron. La verdad es que estaba yo sentado en la sala cuando vi el número telefónico. Dije yo, ¿quién será? ¿No será alguien de la oficina? ¿Qué será que quieren? Y le digo a mi esposa, voy a marcar, no voy a ser alguno de mis proveedores. Y cuando ya usted me dijo, no, que soy el hermano Rubicel de aquí, para hacerle una pequeña entrevista, una plática, le digo a mi esposa, mira, ahora te entrevistado voy a hacer. Así es. Así que muchas gracias. Su testimonio está muy bonito.
y ojalá sirva para muchas personas que nos sentimos desanimados. Confiamos en Dios y como dijo el hermano, esfuérzate y sé valiente. Dios los bendiga.